Buenos días. Pues continuamos en la presencia del Señor y le voy a pedir al Señor su santa palabra para que nos ilumine en este momento de reflexión. Y el Señor me lleva a leerles de 1 Corintios 15:1. Quiero ahora, hermanos, renovaros la memoria del Evangelio que os he predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes y por el cual sois salvados, a fin de que viváis, si lo conserváis, de la manera que os lo prediqué, porque de otra suerte, en vano, habrías abrazado la fe. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las mismas Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Posteriormente se dejó ver de más de 500 hermanos juntos, de los cuales, aunque han muerto algunos, la mayor parte viven todavía. Se apareció también a Santiago y después a los apóstoles todos. Finalmente, después de todos, se me apareció también a mí, que vengo a ser como un abortivo, siendo como soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, pues que perseguía la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Antes he trabajado más copiosamente que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que tanto yo como ellos, esto es, los que predicamos todos, y esto habéis creído vosotros. Ahora bien, si se predica a Cristo como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros andan diciendo que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco resucitó Cristo. Mas si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Además de eso, somos convencidos de testigos falsos respecto a Dios, por cuanto hemos testificado contra Dios, diciendo que resucitó a Cristo, al cual no ha resucitado, si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, pues todavía estáis en vuestros pecados. Por consiguiente, aún los que murieron creyendo en Cristo son perdidos sin remedio. Si nosotros solo tenemos esperanza en Cristo mientras dura nuestra vida, somos los más desdichados de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser como las primicias de los difuntos, porque así como por un hombre vino la muerte, por un hombre debe venir la resurrección de los muertos. Y así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno por su orden, Cristo el primero, después los que son de Cristo y que han creído en su venida. Enseguida será el fin del mundo, cuando Jesucristo hubiera entregado su reino o iglesia a su Dios y Padre, cuando habrá destruido todo imperio y toda potencia y toda dominación. Entre tanto debe reinar hasta ponerle el Padre a todos los enemigos debajo de sus pies. Y la muerte será el último enemigo destruido, porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de su Hijo. Mas cuando dice la Escritura, todas las cosas están sujetas a Él, sin duda queda exceptuado aquel que se las sujetó todas. Y cuando ya todas las cosas estuvieren sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto en cuanto hombre al que se las sujetó todas, a fin de que en todas las cosas todo sea de Dios. De otra manera, ¿qué harán aquellos que se bautizan por aliviar a los difuntos? Si absolutamente los muertos no resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y a qué fin a toda hora nos exponemos nosotros a tantos peligros? No hay día, hermanos, en que yo no muera por asegurar la gloria vuestra y también mía, que está en Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué me sirve, hablando como hombre, haber combatido en Éfeso contra bestias feroces, si no resucitan los muertos?
En este caso, no pensemos más que en comer y beber, puesto que mañana moriremos. No deis lugar a la seducción. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estad alerta, oh justos, y guardaos del pecado, porque entre nosotros hay hombres que no conocen a Dios. Dígolo para confusión vuestra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues pienso que en esta reflexión, pues yo me apoyo en la palabra de Dios para hacer este momento de reflexión, y pienso que lo que el Espíritu nos guía hoy a asimilar y a digerir en este momento de oración en presencia del Señor sacramentado, expuesto aquí en este momento por gracia de Dios solamente, que nosotros podemos decir que estamos en presencia del mismo Dios que nos creó. No es que nosotros no estemos en presencia de Él cuando la hostia no está expuesta, pero es que cuando está expuesta la hostia, está expuesto el Señor en una manera especial en la cual nos llama a vivificar nuestra fe en Él por la presencia eucarística que nos da a nosotros un sentido de vida único por ser nosotros hijos escogidos de un ejército escogido que está encargado de defender esta iglesia. Y por esa razón, esto no es simplemente un beneficio y que estamos acá disfrutando de ese beneficio. Eso es parte, como decir, la comida es un beneficio y se disfruta al consumirla, pero el sentido de consumir la comida y de recibir ese beneficio no es solamente el beneficio y el acto de comer, es la vitalidad que el cuerpo necesita para subsistir, y subsistir es tener la fortaleza en ese cuerpo para poder cumplir con las labores diarias que Dios nos encomienda. Así de que la comida y el acto de comer están solo un principio de la labor que viene con esto. Por esa razón, el Señor presente aquí como pan de vida es un principio de la labor a la cual nos llama. Entonces aquí no solamente estamos disfrutando de la presencia del Señor en una manera única y especial, que solo se lo da a los hijos que escogió para que se alimenten de su presencia en una manera eucarística, que nosotros vivimos eso hoy. No solamente lo vamos a contemplar acá y a vivir con Él esta presencia tan cercana, tan íntima, pero también lo vamos a consumir en la Eucaristía que ya viene. Por eso es un misterio que nuestra alma, solo nuestra alma alcanza a comprender. Pero esta humanidad nuestra que está tan dividida y tan sujeta a tanta confusión y tan naufragada dentro de este mundo terrenal temporal, no alcanza a comprender. Y por eso esa dualidad entre el alma que entiende y ama y añora al Señor, y entre este cuerpo humano, esta mente limitada que no entiende, ni añora, ni ama al Señor verdaderamente, esa dualidad es lo que nos santifica. Porque el hombre solo en pureza pecó también. Por eso cayeron los ángeles. Los ángeles no tenían cuerpo humano y pecaron. Cayeron contra Dios. Entonces des en cuenta ustedes el regalo tan grande que es la creación. Dios crea las criaturas. Y en esas criaturas el Señor, al crearlas, les da la libertad de escogerlo a Él o escoger su propia naturaleza creada. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Dios es independiente de su propia creación. Él le da libertad a lo mismo que Él crea. Y esto es un misterio insondable desde todo punto de vista humano. Pero por eso tenemos lo que se llama fe. La fe abraza, cobija todo lo incomprensible. Por eso se llama fe. Lo que el alma entiende, pero la humanidad nuestra no puede. Y esto santifica al hombre. ¿Por qué se santifica el hombre? Con el amor. Porque si un hombre, por el sacramento del matrimonio, se compromete a amar en el nombre de Dios, sin importar si la otra persona cumple con ese amor, el hombre ama en fe, porque está cumpliendo al amor de Dios y no al amor humano. Entonces la otra persona nunca lo decepcionará, porque tiene el amor en fe. Y por esa razón, esta reflexión está centrada en esto. Nosotros estamos acá reflexionando en el hecho de que Jesús ha resucitado. Ha resucitado. ¿Y qué quiere decir eso? Piensen ustedes que un hombre como nosotros, humano, o sea, una criatura igualita, que no fue creada, sino que aparece entre nosotros como criatura, que es Dios mismo, nos viene a mostrar
cómo podemos ser criaturas perfectas al final de esta imperfección, lo cual es una contradicción para nuestra naturaleza temporal. Pero ¿cómo se perfecciona la contradicción? Creyendo en fe de que es posible. Porque si nosotros aceptamos de que un hombre que murió y lo enterraron resucitó por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, y que ese hombre se llama Jesús, y que era Dios también, pero también era hombre, entonces ese hombre nos da a nosotros el testimonio de que nosotros resucitamos también si creemos en eso. Si creemos en eso. Por lo tanto, si el hombre hoy decide que Cristo resucitó de verdad, queda resucitado. Resucitado en la esperanza. Porque la esperanza es una resurrección. El Señor dice a través de San Pablo que se llama esperanza porque todavía no se ha consumado. Si no, no se llamaría esperanza, sería un hecho real permanente. Pero la esperanza de la resurrección viene en el poder caminar esta vida terrenal en obediencia para lograr lo que Dios nos prometió en Cristo, que es resucitar, que es no morir. Y es difícil, porque nosotros como humanos sabemos que este cuerpo se descompone y se va dañando y se va muriendo, y un día se acaba. Y entonces, ¿hasta dónde está nuestra fe de saber desde ahora de que no vamos a morir? De acuerdo al nivel de fe que usted tenga de que no va a morir, de acuerdo a ese nivel puede vivir el amor de Dios hoy. De lo contrario, usted simplemente está pretendiendo un amor en el que no cree. Porque si usted no cree que no va a morir, no ama todavía. Entonces, para poder amar, tiene que comprender el misterio de Dios, el misterio en Cristo, que es una resurrección ya hecha, viva, que es un testimonio dado, como decía San Pablo. Muchos estaban vivos todavía después de tantos años del predicar, que habían visto a Jesús y lo habían visto ascender al cielo. Muchos testigos, y él lo testifica en esa forma. Él no lo vio, no lo conoció personalmente, pero después se le apareció. Esas eran las primicias de lo que continuaría en la iglesia a pesar de Cristo haber desaparecido su vida pública, pero haber quedado en nosotros permanentemente como lo prometió. Que digo, estaré con ustedes todos los días de la vida, todos los días, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. Pero ¿cómo está en nosotros? En fe. Por esa razón, toda persona que pierde la esperanza, pierde la fe. Toda persona que pierde la fe, deja de creer la divinidad del Señor. Cada que usted se confunda, cada que se deprima, cada que esté inseguro, cada que esté usted lleno de incertidumbre, de rabia, cada que esté confundido, niega la divinidad de Jesús. Porque si usted aceptara que Jesús ha resucitado y que la resurrección quiere decir la perfección, la santidad plena, la gloria de Dios, entonces ¿cómo puede aceptar usted que creyendo en esa resurrección vaya a estar usted confundido? No puede ser, sería una contradicción. Es verdad que en el navegar por este destierro nosotros tenemos días, momentos, horas en las cuales la carne nos gana, la sangre nos gana y nos hace sentir terrenales en una forma que no es espiritual y perdemos el contacto con Dios y en un momento dado parece que se nos fuera hasta la esperanza. Pero esos son momentos difíciles en medio del océano de este destierro. Pero eso no quiere decir que se perdió todo, ni quiere decir que naufragamos, ni quiere decir que perdimos el rumbo. Es un momento de dificultad. Solo que el apóstol nos enseña que ese momento de dificultad no dure mucho tiempo. Y está hablando del mismo día, no está hablando de días o semanas, sino que no dure muchas horas. O sea, usted puede tener horas difíciles, pero asegúrese que no se acueste así. No se vaya a acostar así. Así le haya pasado lo que le haya pasado. No puede admitir acostarse así, porque se levanta en un agua peor. Y la peor agua de las aguas de la vida terrenal es el agua de indiferencia, el agua de un corazón duro. Esta es el agua más peligrosa, porque es el agua en que el hombre ya no le importa nada y simplemente vive como un animal racional, que hace las cosas que siente hacer y que le placen hacer, o que se complace en hacer aunque le hagan daño a otros. Eso es parte de una naturaleza inferior que vive de acuerdo a los apetitos, nada más, y a los sentidos, y a los instintos. Es una bestia racional, peligrosa, porque ese es el hombre que no tiene a Dios. Y ese endurecimiento del corazón y de los sentidos, instintos y razón se da por dejar uno que el sol caiga, llegue la noche y se acueste con rabia, se acueste confundido, se acueste con incertidumbre. Y ojo,
Porque al otro día seguirá rezando rosario, seguirá visitando al Santísimo, seguirá yendo a misa, haciendo cosas de Dios, pero ya no es de Dios. Se levantó como hijo del diablo, porque tiene el corazón duro, endurecido. Y el diablo lo deja engañarse a usted, le deja convencido de que usted siguió dentro de las cosas por las prácticas que lleva, pero su corazón está corrompido. Porque si usted se acuesta resentido y se levanta al otro día ya compungido, ya está completamente endurecido por ese resentimiento, usted ya decidió en su corazón estar resentido contra alguien o contra algo, o contra Dios mismo, y ya camina así, camina resentido, y tiene un corazón de piedra, y usted no lo quiere admitir, pero es de piedra porque usted tiene personas a quien no ama. Eso lo hace malo a usted. Cuando usted tiene una persona que no ama bien, que no la ama bien, usted no es bueno. Nada de bueno hay en usted, nada. Porque usted no puede separar ninguna persona de su corazón. Con una sola que separe, se separó de Dios. Por eso no nos podemos engañar con la religiosidad. Hay gente que viene y hace toda clase de cosas espirituales, pero ¿de qué se ganan? Si usted tiene un corazón dividido y hay personas que usted no quiere en plenitud, olvídese. Dios no está con usted. Usted es un infiel. Usted no es amigo de Dios. Porque si usted no es capaz de amarle a sus criaturas, ¿cómo va a esperar que lo ame a usted? Dios lo ama incondicionalmente al pecador y ama a sus criaturas. Pero estamos hablando de un amor que tiene que ver con esto. Este amor eucarístico que nosotros tenemos, yo le estoy hablando a un pueblo de Dios católico. Yo no estoy aquí en un salón protestante, ni en una sala de budistas o hinduistas o ateos. Estoy aquí con un pueblo de Dios que es católico, que es eucarístico, y en esos términos estoy hablando. Por esa razón digo, si una persona eucarística, un soldado de Dios que es llamado a recibir el alimento celestial, el pan de ángeles, la Eucaristía, que no tiene ninguna excusa para no amar porque recibe el amor divino en persona, en cuerpo y sangre directamente, para que le haga una transfusión de sangre y le cambie su sangre mala y perversa por la sangre buena del Señor. Pero si usted es un hipócrita que viene a comerse este pan, pero usted no quiere cambiar su corazón porque quiere seguir resentido y quiere seguir discriminando personas y quiere no perdonar, usted se está comiendo el mismo pan de su condenación, porque todas las Eucaristías van contra usted ante el Señor, ante el altar del Señor. Se va a dar cuenta. Y a nosotros nos han dicho y nos dicen todas las veces en el Evangelio, y se oye en las Eucaristías: no te acerques a recibir el pan de Dios si no estás en paz con tu hermano. No te acerques, porque te comes tu propia condenación. Y es lo más fácil venir a comulgar teniendo un corazón dividido, un corazón en el cual no amas y no perdonas a ciertas personas. Pero tú crees que porque vienes mucho a donde el Señor, haces muchas cosas de Dios, hablas mucho de Él y rezas mucho, crees que estás en paz con Él y que puedes seguir odiando a esas personas, sintiéndote como te sientes de las personas. Eso no es resurrección, eso es muerte, eso no tiene nada de vida. Esa persona no puede resucitar. ¿Cómo va a resucitar si no tiene el amor de Dios para hacerlo? Para que un alma pueda resucitar al final de esta vida, tiene que tener a Cristo en ella. Y Cristo no habita en un corazón dividido. Entonces la divinidad del Señor está en recrear en nosotros un acto de fe. Y el acto de fe está en completamente entregarnos en fe a una realidad que no podemos entender. La realidad de que somos eternos. Y la realidad que para poder lograr esa eternidad en Cristo y no en las tinieblas, necesitamos hacer un acto de fe que es un acto de paz. Un acto de paz con todos, entre nosotros. Tiene que haber un acto de paz. Si no hay un acto de paz, por esa razón, cuando Cristo llega eucarísticamente y se consuma el acto eucarístico en el altar, antes de entregarnos la comida celestial, ese pan de ángeles, y entregarse Él mismo para que nosotros lo consumamos, primero nos pide la paz. Primero nos pide eso. Y después nos pide que le hablemos al Padre y le digamos al Padre todo. Porque Él es tan bueno que antes de entregarse Él a nosotros para que lo consumamos como alimento, nos hace que le digamos al Padre que nos perdone como nosotros perdonamos en ese Padre nuestro. Para que Él, ayudándonos a nosotros a que ya antes de consumirlo podamos hacer ese último acto de contrición y pensar un poco más antes de recibirlo y darnos cuenta que ese es el perdón que vamos a recibir de Dios, el que nosotros damos, nada más. Por esa razón
Ese acto eucarístico de la resurrección del Señor es algo definitivo en nuestra vida. Tenemos que asegurarnos que a Dios no se engaña y que no podemos llevar una fe mediocre, de hipócrita. Nosotros tenemos que llevar una fe verdadera en la que yo digo, me cuesta, me duele, no puedo perdonar. Entonces no te acerques a comulgar. Simplemente sé humilde, no sea tan orgulloso de pensar de que aunque no ha perdonado puede venir a alimentarse del amor celestial de Dios. ¡Qué pretensión! Es como un hijo que traiciona a su padre y espera que le dé la herencia de todas maneras y está peleando con los hermanos porque no le dejaron suficiente cuando fue un hijo ingrato, un hijo que maldijo a todos, un hijo que no hizo y todavía espera que le den herencia. No se puede ser así. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos gratos del Señor, fieles. No podemos ser unos hipócritas desagradecidos. Tenemos que entender de que para que Dios nos alimente con su Eucaristía, con ese pan de ángeles, con ese cuerpo, esa sangre de su Hijo, nosotros tenemos que aceptar el amor. Porque ¿cómo podemos alimentarnos del amor si nosotros no somos amor? No nos alimentamos. Porque una persona que no esté preparada en el amor para recibir el amor no lo alimenta, porque el amor no lo comprende, lo rechaza. Imagínense si entra Dios mismo, hecho hombre, en la Eucaristía, en la persona del Señor, alimentarnos. Y al entrar en nosotros hay cuartos oscuros donde no amo a este, y no amo a aquel, y no amo a aquel. ¿Qué sucede con esa Eucaristía? No tiene lugar para habitar. Ese mismo Espíritu que entró, con la misma fuerza que entró, sale. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, cuando vayan a un pueblo, vayan y si no son bien recibidos, primero denles la paz, pero si no son bien recibidos, retírense y sacúdanse hasta el polvo de sus zapatos y la paz regresará a ustedes, porque no se va a quedar con esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas no están en paz. O sea, el Señor no permite que entre la paz a un corazón donde no hay paz. Es obviamente claro. Y esto es muy importante porque en estos días que estamos viviendo, cada vez habrá más presión sobre el hombre. Nosotros no podemos ver esa presión, porque nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Pero sabemos que algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos mucha más presión espiritual del diablo contra nosotros. Y el que no tiene a Dios y no está con Dios y no está 100% en el amor, va a estar compungido, va a estar deprimido, va a estar asustado, va a estar bravo, va a estar resentido, va a estar inquieto. Ambiciones raras le salen de su corazón, avaricias, cosas extrañas. Y si no cae en pecados horribles, va a quedar en una cantidad de circunstancias internas que lo van a atormentar y no va a tener paz. Y siempre va a estar buscando dónde desquitarse con alguien, con alguna persona, alguna circunstancia o algo. En su boca siempre habrá una protesta. La señal de un hijo que vive en maldición es que de su boca siempre salen protestas. Ese es un hijo que todavía no es grato, es un hijo ingrato. Cuando usted escuche a una persona que de su boca le salgan toda clase de quejas contra sus hermanos, quejas contra la vida, quejas contra esto, quejas, esa persona no está en gracia de Dios. Tengan la seguridad de eso. No se engañen. Para que uno esté en gracia de Dios, de la boca de uno solo sale amor, nada más que amor. De lo contrario es una contradicción. No hay un Cristo vivo en una lengua que se queja. Ahí no hay un Cristo vivo. Usted nunca encontrará un ángel de Dios quejándose. Usted nunca encontrará a la Virgen María quejándose de los que no rezaron el rosario, quejándose de los que no le obedecieron. No, usted nunca encontrará el lenguaje de Dios en ninguna forma escrito con una queja. No, Dios exhorta pero no se queja. Y exhortar no es una queja. Uno exhorta con amor y llama al pueblo de Dios a que se transforme y cambie y resucite y se dé cuenta de las gracias que Dios nos ha dado, pero con caridad y con amor, siempre diciendo, usted tiene la libertad, haga lo que quiera, pero que lo que el Señor quiere que usted haga es que se vuelva santo, y que de verdad se vuelva santo, que no sea un hipócrita, que no venga acá a alabar al santo de los santos y a recibir el cuerpo del santo cuando usted es un demonio, porque usted no quiere perdonar, usted sí quiere seguir siendo diablo. ¿Y qué es usted cuando no perdona? Usted es un conflicto permanente para usted y para todos los demás, porque usted todavía tiene dentro de usted víboras, serpientes que pican, que matan, que envenenan a los demás. Y siempre de usted saldrán cosas malas, siempre. No podrán salir cosas buenas si su corazón está todavía podrido.
porque ustedes no se pueden imaginar, con solo una persona que haya en su corazón a quien usted no puede perdonar, esa sola persona representa 1.000.000 de serpientes y de huevos de serpiente, porque cada que se acuerda de esa persona con odio, un huevo más crece en su corazón, una serpiente más va a nacer y un mal más para los demás, para su prójimo. Y va a ser usted el tormento de todos, la angustia de todos, el mal de todos, porque usted va a ser una persona mala, así se vista de lo que se vista, no importa. Usted se puede vestir de ángel, será demonio, no puede ser de Dios. Y esto es así porque miren que hoy el evangelio más popular es un evangelio que no puede hablar así como yo hablo, porque la gente se escandaliza y no es capaz de caminar así, no puede caminar así. Pero la realidad es esta: nosotros tenemos que vivir la verdad si nos queremos salvar, y la verdad es una sola. La verdad es absolutamente blanco y negro. Sí, sí, no, no, dice el evangelio. O eres o no eres. O dices que sí o dices que no. Y para decirle sí al Señor, tenemos que perdonar. Es el sentido de la vida en Dios. La resurrección en Cristo nuestro Señor se logra únicamente recibiendo a Cristo crucificado en nuestro corazón. Y un Cristo crucificado es un Cristo que le perdonó a todos. Es un Cristo que dijo, perdona, 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 perdona. Porque de lo contrario, tú no perteneces a mi cruz. Y si no perteneces a mi cruz, tampoco perteneces a mi resurrección. ¿Cómo vas a poder pertenecer a una resurrección si no has muerto a tu ira? Si no has muerto a tu pecado, si no has muerto a tu maldad, si no has muerto a esos temperamentos violentos que salen de tu corazón por todas las serpientes que habitan allí, porque tienes nidos de demonios en el alma, porque odias. Entonces, esa resurrección de que el Señor habla, de que San Pablo habla, cuando nos dio semejante reflexión tan hermosa como la que acabamos de leer, que le daba a los Corintios, des en cuenta a ustedes que esta enseñanza de San Pablo es nada menos que la especificación de si nosotros creemos que Él resucitó, entonces nosotros somos hijos de Dios que estamos viviendo totalmente en el amor. Ahora, eso no quiere decir que somos perfectos todavía por el hecho de creer en Dios y aceptar a Cristo resucitado como una realidad. No, tenemos que vivir en nuestras imperfecciones, pero que esas imperfecciones no se vayan con nosotros a dormir con nosotros, no se pueden acostar con nosotros, porque antes de acostarnos tenemos que entrar en paz con Dios y con el prójimo, todos los días. Tenemos que entrar en paz con ellos y entregarle al Señor esa sabiduría divina que Él mismo nos da para que se la entreguemos a Él antes de acostarnos. El Señor nos habla en un lenguaje que quiere que nosotros usemos para hablarle a Él, porque nosotros no sabemos hablarle a Dios. Todo lo que nosotros hacemos en referencia a Dios, Él nos los da. De la única manera que yo le puedo orar al Señor es si Él me da la oración. De la única manera que yo puedo hablar es si Él me da lengua. Y encima de todo, si tengo palabras que salen por esa lengua y las puedo pronunciar, Él me la da, Él me lo da todo. Ahora yo puedo hacer con eso lo que quiera. Dios me da mi dinero y con ese dinero yo puedo hacer un mal, pero ese dinero me lo dio Él. Así de que yo puedo maldecir lo que Dios me da o lo puedo bendecir. De la misma manera, si yo tengo una intención de orar, esa intención no me nació a mí. Esa intención me la dio Dios como una gracia. Ahora depende de mí si yo abrazo esa gracia y me enciendo en esa intención que sembró en el corazón el Espíritu del Señor. Entonces, todo es gracia, pero al mismo tiempo, para que haya gracia, tiene que haber una apertura al amor, que es la libertad que Dios nos dio. ¿Te abres a mi amor o te cierras? Una de las dos. Si me abro, eso no quiere decir que yo tenga absolutamente ninguna idea de en qué manera se va a manifestar el amor de Dios en mi vida. No, yo simplemente me abro. Y me abro al amor de Dios para que Dios haga conmigo lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, por las razones que Él quiera, porque yo no tengo absolutamente ningún dominio de sí mismo, ni tengo ningún dominio de las gracias, si soy de Dios. Si soy del diablo, el diablo sí me da dominio de mí mismo, porque me da esta vida temporal como reino. Y por lo tanto yo puedo autoestimularme a creer lo que yo quiera y lo puedo alcanzar, porque me dio el reino a la tierra, y en ese reino a la tierra yo puedo alcanzar metas con el diablo. Yo puedo convencerme de que soy Superman, y seguramente alcanzaré muchas metas como superhombre en la tierra, y los hay muchos superhombres en la tierra. Nosotros vemos
emperadores y reyes en el Antiguo Testamento que lograron tener poder, magnífico poder. Inclusive Dios usó esos poderes contra su mismo pueblo cuando desobedecían. Cuando el pueblo de Dios le desobedecía al Señor, el Señor usaba esos imperios malos como cárcel para su pueblo. Y encarcelaba a sus hijos en las manos de un emperador malo, en las manos de un rey malo, en las manos de un pagano. Y eso sucede todos los días en nuestra vida. Cuando nosotros no somos fieles a Dios, Dios nos encierra en manos de una cárcel mala. ¿Y la cárcel mala cuál es? La pérdida de la paz interior, la pérdida del amor, la pérdida de la compasión, la caridad, la misericordia. Nosotros vemos en la Iglesia Católica un fenómeno más grande que en todas las iglesias. ¿Y cuál es el fenómeno? Una indiferencia y una sequedad, un adormecimiento en el pueblo de Dios en su devoción. Es un pueblo que en muchas partes es como autómata. Uno a veces va a grupos de oración y rezan unos rosarios que parecen máquinas, como si fueran unas cosas automáticas. Y de repente una persona dice 3 o 4 cosas bonitas y el resto y se van. Y no hay nada más allí. Y la gente está convencida que con reunirse a rezar un rosario y a decir 3 cosas bonitas y leer una Biblia, ya con eso están cumpliendo con algo muy espiritual. Y lo hacen como casi como negocio. Es como superstición. Hay muchos grupos supersticiosos que se reúnen a orar para beneficiarse nomás. Eso es lo que hacen. Eso es igual que le lean cartas o que ir donde un psíquico o ir a la magia. Igualito. Porque uno no se reúne a rezar para beneficiarse. Uno se reúne a rezar para alabar, amar, glorificar a Dios. Y para que el Espíritu de Dios se manifieste a través de uno, no con estrellas, relámpagos, truenos y centellas como los judíos que viven pidiendo señales, como dice el Señor. Porque hay gente que también anda detrás de esto. En nuestra Iglesia Católica hay mucho judío que viven detrás de señales. A todas están viendo cosas y oyendo cosas y sintiendo cosas. Y está bien, porque el Espíritu se manifiesta y nosotros oímos, sentimos y vemos cosas. Muy bien, pero eso no puede ser la intención de una reunión para orar, el buscar cosas sobrenaturales, cuando Dios es sobrenatural de por sí. Entonces, ¿en quién cree usted? Usted viene a ver cosas sobrenaturales para ver si de pronto cree de que es verdad que existe. Y hay gente que se aterra de que la Virgen se haya aparecido en algún lugar. Hay gente que se aterra de que alguien le ha hablado a un ángel. Hay gente que se aterra de eso como si Dios no existiera y son católicos y entonces andan en romerías a toda hora buscando manifestaciones porque les parece impresionante que se manifieste el Espíritu, cuando en realidad, ¿qué quiere decir cuando la gente se vuelve una novelera y está detrás de manifestaciones sobrenaturales? Eso quiere decir que no es espiritual y que está buscando cosas espirituales para ver si cree, porque es como una prueba. Inclusive hay personas que dicen, si el Señor me mostrara a mí las cosas que le ha mostrado a usted, seguro que yo cambiaría. Imagine lo absurdo que es eso. No tiene nada que ver, porque precisamente la gracia de la fe está en no haber visto nada y creer. En eso está la gracia de la fe. ¿Qué gracia hay cuando uno ha visto? Entonces, ¿qué tiene? Lo que tiene es una obligación enorme, una responsabilidad gigantesca, que ya no tiene excusa ni para hacer el mal que está haciendo nunca en la vida. Por lo tanto, una persona que ande detrás de cosas sobrenaturales es una persona que no es espiritual. Obvio, no lo es. Ahora, es verdad que muchas personas a través de manifestaciones sobrenaturales han encontrado una conversión, pero eso es muy diferente, porque esas son personas que no creían en Dios de todas maneras y se habían ido del lado del Señor, y el Señor a través de una manifestación espiritual, en una aparición de la Virgen, en cualquier manifestación de esa los llamó y los rescató. Pero una persona que ya cree en Dios supuestamente, que está con Dios y que vive en obediencia a Dios en la iglesia, ¿por qué se vuelve novelero? ¿Por qué anda detrás de cosas raras? Pues hay algo ahí que hay que discernir. Ahora, eso no es un pecado, no es un pecado, pero es una exhortación a la perfección. Uno debe salir de todos los malos hábitos, debe sacarlos, y especialmente los malos hábitos espirituales, porque esas son las cosas que endurecen el alma, porque lo vuelven curioso y entonces está a toda hora dándole precio a las cosas, y de acuerdo a esa economía en la cual saca resultados, de acuerdo a la economía es su fe. Entonces su fe está equilibrada de acuerdo a lo que concibe de todo lo que experimenta.
Y de acuerdo a los experimentos que tiene y las cosas que se manifiestan, así es su fe también. Por lo tanto, es una fe que no tiene fuerza, no es real, es una fe muy débil. Por eso pienso yo que en una mañana como esta, donde el Señor nos exhorta a desafiarnos personalmente para saber dentro de nosotros quiénes somos realmente con referencia a la resurrección. Yo diría que cada uno de nosotros esta mañana, cada que estamos preparados para recibir al Señor, debemos pensar profundamente si hay alguien dentro de nosotros a quien no hemos perdonado. Tenemos que pensarlo muy bien, asegúrense de eso. Si hay dentro de ustedes algún resentimiento, alguna ira, alguna cosa que lo molesta, de una vez soluciónelo, entrégueselo al Señor, dígale: Señor, mírame, tengo esto aquí en mi alma atravesado, yo no estoy en paz con esta persona, ¿cómo va a poder recibirte? No puedo hacerlo. Entonces, acordémonos de eso para que el Señor nos dé esa fortaleza, para que el Señor nos dé esa sabiduría, para que el Señor nos dé ese acto de contrición verdadero y poder venir a comulgar sabiendo de que realmente hemos solucionado eso por dentro de nosotros. Piense usted en este momento, mire, usted puede ser un padre de familia resentido con un hijo, usted puede ser un hermano resentido con un hermano, una esposa con una esposa, un esposo con una esposa. Yo no sé quién es usted, pero no importa. Pero dentro de usted, asegúrese que usted esté en paz. Es verdad que hay situaciones, circunstancias y personas que son muy difíciles de aceptar en nuestra humanidad rebelde, porque nuestra humanidad rebelde exige perfección, una perfección que nosotros no tenemos, pero la exigimos. Nosotros somos totalmente imperfectos, pero exigimos de los demás perfección, porque esa es la naturaleza rebelde del hombre. En los demás odia los defectos que ve porque también los tiene, y entonces odia lo malo que hay en sí que ve en los demás. Lo odia, y por eso es la falta de compasión y misericordia. Entonces, aceptando de que somos rebeldes y tenemos miseria y pecado en nosotros, con más razón podemos aceptar al otro con su rebeldía y su maldad en la forma que nos ha afectado a nosotros, las actitudes que tienen que no nos gustan. Y fíjense que eso va construyendo un territorio de desdén, un territorio de inquietud, un territorio de intranquilidad, un territorio de desamor en nuestro corazón, sin importar el nivel en que esté. Hay niveles menores, niveles medianos, niveles mayores de resentimientos, de desamor, de separación de la gracia. Pero no importa, porque cualquier nivel de desamor, pequeño, mediano o grande, con el solo hecho de que sea un nivel de desamor, es un nivel de ausencia de Dios. Y por lo tanto, cuando usted recibe la Eucaristía, si tiene vacíos y espacios donde no está Dios, esa Eucaristía no puede permanecer en usted. Inmediatamente esa gracia eucarística desaparece, no se puede quedar allí, porque eso lo dijo el Señor. Acuérdense, donde vayan, deseen la paz, pero si no hay paz en ese lugar, regresen de ahí y la paz regresa a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo, si usted viene a recibir al Señor de los señores, la paz absoluta, el amor absoluto, y en su casa interior del corazón no hay paz plena, usted no está recibiendo la paz con paz, y por lo tanto la paz se va. No entra, no habita en usted. Eso es. Entonces no nos hagamos ilusiones y tratar de pretender el amor no se puede pretender. El amor tiene que ser, y duele. Mire que cuando estamos hablando así como estamos hablando en este momento, hay un dolor intenso entre nosotros, porque es muy difícil verdaderamente soltar estas cadenas del resentimiento, de la ira y de toda esta terquedad que tenemos nosotros por dentro, en la cual no queremos amar en plenitud, porque las personas a quienes no amamos en plenitud no son como nosotros queremos que sean, y por eso las despreciamos, porque no son como yo quiero que sean, porque no hacen lo que yo quiero que hagan, porque no me aman como yo quiero que me amen, porque no me respaldan o me respetan como yo quiero que me respalden y me respetan, porque no se comportan como se deben comportar, porque son unos hipócritas, porque hacen esto, y las razones son interminables, porque me robaron, porque me ofendieron, porque me hirieron, y quién sabe la lista hasta dónde llegará. Pero la realidad es que nosotros tenemos que ignorar todo eso, porque cada uno de esos defectos los tenemos nosotros también. Por lo tanto, no ser juez de nuestro hermano
Y la preparación más importante en este momento es esa sinceridad absoluta con nuestro corazón, una sinceridad plena. Es mucho más valiente aquel que dice: Señor, yo no puedo perdonar, estoy envenenado, mi corazón está corrompido, podrido, pervertido. Porque una persona que no puede perdonar es un hijo del diablo. Y no se engañe, si usted no puede perdonar, usted es un hijo de Satanás. Entonces, para que usted pueda perdonar, tiene que volverse hijo de Dios. Tiene que volverse hijo de Dios. Nunca podrá ser llamado hijo de Dios aquel que no le puede perdonar a su hermano. No puede ser llamado hijo de Dios. Si usted en este momento, mirando interiormente todas las personas que usted conoce en su vida, no es capaz de mirarlas con amor, entonces acuérdese que usted no tiene absolutamente ninguna posibilidad de mirar el rostro del Señor si se muere en este momento. Si usted se muere en este instante y dentro de su corazón hay personas que usted no ama en plenitud, el rostro del amor no estará en su presencia. Porque ¿cómo va a estar? Si usted no tiene amor en plenitud en su corazón. ¿Cómo veremos el rostro de Dios al final de esta vida? Si nosotros somos capaces de producir ese rostro de Dios desde nuestro corazón, dándole amor a todas las criaturas y empezando por nosotros mismos, que somos criaturas hechas, creadas. Yo no soy yo soy el que creó Dios. Por lo tanto, no soy yo soy la creación, una criatura. Yo soy criatura. ¿Qué quiere decir? Esa criatura no soy yo. Esa criatura es un hecho de Dios. Por lo tanto, no es mío. Y si no es mío, no soy yo. Por eso es que siempre se llama morir a ese yo. Porque ese yo es el mundo. Ese yo es el orgullo. Ese yo es la vanidad y la pretensión. En eso en eso descansa el Evangelio. En eso descansa toda la sabiduría de los apóstoles. No soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. ¿Por qué? Porque no es yo, no es mi situación. No, eso no existe. Entonces, hagamos de esta reflexión un momento importante de nuestra vida en esta mañana. Porque el Señor todos los días es nuevo. El Señor en cada instante es nuevo. Esto que está sucediendo en este instante nunca ha sucedido antes. Y son las mismas palabras que están escritas siempre en el mismo Evangelio, pero son nuevas porque son de este instante. Este instante nunca ha existido antes. Por lo tanto es nuevo. El dolor que usted siente en este momento no es el dolor que sentía hace media hora. Es otro. A pesar de que puede ser centrado en el mismo lugar, de todas maneras es nuevo, porque existe en este momento, por lo tanto nunca existió antes. Por eso este momento es único, único. No lo tome como las mismas palabras de siempre, sino una palabra nueva. ¿Qué está diciendo el Señor en este momento a su corazón? Revise su corazón y mire con los ojos de su alma profundamente. ¿Encuentra usted alguna persona a quien no puede amar? Entonces no me encuentra a mí en su corazón, porque yo no estoy ahí. Si el amor no habita en su corazón, yo no habito dentro de ese corazón. Y no voy a entrar allí. Entonces, el compromiso nuestro es la resurrección. Tenemos que aceptar a un Cristo resucitado de verdad. Y esa resurrección solo se logra en el amor, en nosotros aceptarnos como somos. Y sí, es muy fácil que el diablo le diga a uno, la palabra más común de Satanás en nuestro corazón es muy difícil. ¿Qué camino tan duro es obedecerle al Señor? Uy, qué cosas tan increíbles, me ha costado tanto. Esas son palabras satánicas, ¿sí me entiendes? Eso no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Eso es negar la divinidad 100%. ¿Cómo pueden ser difíciles y duras las cosas de Dios? Si Dios nos creó a nosotros en un instante. ¿Ustedes creen que es difícil las cosas de Dios? Las cosas de Dios son las más fáciles. Porque el Señor dijo, mi yugo es liviano. ¿Por qué? Porque lo hace todo instantáneamente. Cada que su corazón dice, uy, es que es muy duro, es que me ha costado mucho, es que este camino es muy difícil. Lo único que uno tiene que decir es, apártate de mí, Satanás. Esas palabras no son de un ángel, no son de una persona arrepentida, no son de Dios. Esas palabras son de una persona que no quiere cambiar. Por eso que no salgan de la boca
¿Cuál difícil? ¿Cuál duro? ¿Cuál complicado y confuso? Eso es hipocresía y mentiras. Entonces, ¿cómo va a negar uno a Dios? Así de que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Oh, sí, porque no quiero cambiar, porque no quiero amar, porque no quiero perdonar. Por eso es tan difícil, porque todo lo del diablo es difícil. Entonces, las cosas de Dios son instantáneas. ¿Ustedes han visto una persona que se sane con una oración? ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta de eso? De que el Señor ha sanado un cáncer instantáneamente, una persona que se iba a morir en 30 días y la sanó en un instante. Pues de la misma manera el Señor nos sana el cáncer del pecado, igual, con esa misma velocidad. Con esa misma velocidad el Señor nos cambia una mala actitud de nuestra vida. Que usted es una persona temperamental de mal genio y le hace daño a todo el mundo con eso, porque no quiere cambiar, no quiere cambiar, no quiere amar, no quiere perdonar. Usted quiere ser un caprichoso, un pretencioso, un pendenciero, y por ahí le gusta la pelea, el cuchillo, la pandilla. Por esa razón, deje de ser pandillero y vuélvase amante de Dios. No sea pandilla, no sea gamín, y conviértase en un hijo de Dios. Aprenda a amar y a perdonar, y amarre ese perro que tiene, que no quiere morder y ladrarle a todo el mundo. Amárrelo, póngale bozal y dése cuenta, las cosas de Dios son perfectas y son fáciles, las cosas de Dios, porque Dios es infinitamente bueno, todopoderoso, todopoderoso. Dios me puede cambiar las cosas malas a mí, ya, en este momento. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Decirle sí al Señor. Yo no quiero nunca más tener esta violencia en mi corazón para ofender a mis hermanos. Yo no quiero nunca más tener esta actitud dentro de mí que le hace daño a este, al otro, al otro. No quiero tener esta falta de fe tan horrible que niego hasta las mismas oraciones, porque todo lo desconfío, lo que viene de Dios. Todo es sospechoso. Esas cosas tenemos que cuidarlas. Tenemos que amar por dentro, dentro de nosotros. Miren ustedes cómo uno reza y el diablo en el corazón de uno le pone la duda en esa oración. Le hace sentir como que esa oración no funciona, como que Dios no lo escucha, como que encima todas las cosas no van a salir como deben ser. Y todo esto porque uno tiene un programa, una agenda con cada oración, una intención que es personal. No es la intención de Dios, no es la voluntad de Dios, mi voluntad. Y por eso me pongo bravo, por eso asalto a la gente y la ataco y me da rabia con ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan. Y el plan es que todo me salga como yo quiero, así, y que la gente se comporte como yo quiero, y que hagan lo que yo quiero. ¡Ay de que no sucedan las cosas así! Yo saco todas las armas para golpear a todo el mundo con eso. El látigo de mi inclemencia, de mi injusticia, de mi maldad. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón la justicia divina. Y la justicia divina es un acto de contrición perfecto, una conciencia limpia, un corazón contrito, humillado. El Señor nunca lo desprecia, nunca. Instantáneamente el Señor lo cambia, ahí mismo lo cambia. Miren ustedes, cuando una persona toma una decisión, por decir algo, yo tengo una actitud muy violenta y soy una persona que pierde mi temperamento con nada, con cualquier cosa, ya me vuelvo violento. Entonces renuncio a eso y digo, yo creo que tú estás vivo y yo creo que tú resucitaste y resucitaste para salvarme a mí y yo sé que tú me puedes sanar en un instante porque yo creo en ti. Entonces quiero que me sanes de esta mal que tengo, este vicio que hace tanto daño, te ofende tanto a ti y le hace tanto daño a los demás y a mí. Renuncio a él y renuncia completamente, pero de verdad, de verdad. Porque usted, dése en cuenta usted lo malos que somos nosotros. Uno tiene un defecto y con eso le hace daño a todo el mundo y no lo cambia. ¿Por qué? Porque está enamorado de ese defecto, porque le gusta hacerle daño a los demás. Por eso, cuando usted ve a una persona que no cambia un defecto es porque le gusta, le encanta. No se engañe, que yo no he podido cambiar mi mal genio. Mentiras, que a usted le gusta golpear a los demás. Usted es un sádico, por eso no cambia su mal genio. Que es que yo no tengo, que es que a mí se me salta, se me daña todo en un segundo. Claro, porque a usted le gusta crear conflicto, querellas, discusiones, toda clase de confusiones. Le encanta. Es una morbosidad, es una depravación suya interior. Eso es. Cuando nosotros queremos dejar al diablo, tenemos que cortar todo eso. Eso es de Satanás. Entonces, ¿qué hace uno? Renuncia a eso, le dice al Señor, no lo quiero. Y se va a dar cuenta de esto. Cuando regrese eso,
después de usted haber renunciado, se va a dar cuenta cómo suena como algo muerto en usted ya no tiene vida. Usted de repente reacciona porque el cuerpo tiene memoria de comportamiento y de conducta. Sus sentidos, instintos, razón, su naturaleza inferior tiene memoria de la conducta mala. Y por eso le toma un tiempo para que esa conducta se corrija después de haber renunciado a ella. Entonces va a caer usted aparentemente en el mismo defecto, pero ya no tiene vida, porque no tiene el corazón puesto en eso. Entonces ya no lleva esa ira y ese veneno que llevaba antes. Y por lo tanto ya se puede corregir más fácil, porque ya no tiene el veneno, el odio que tenía antes ya no lo tiene, porque usted renunció a eso. Saldrá la actitud, porque para cambiar la actitud y la conducta mala de uno se demora un tiempo, porque el cuerpo es como un robot, es como un zombie. Y si usted quiere darle órdenes a este zombie que es su mente, encarne con su lengua una palabra. Todo lo que usted dice se lo cree su mente ahí mismo. Cuando usted dice, yo no soy capaz de tal cosa, ya su mente se lo grabó. Y lo cree porque es que no tiene ninguna otra alternativa. La mente tiene que obedecer lo que usted dice. Por eso dice, todo lo que sale de tu boca queda grabado en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Dónde queda grabado? En su naturaleza inferior. ¿Ustedes han visto el disco duro de un computador? A veces impresiona a la gente de cuánta memoria puede guardar un computador. Pero qué impresión puede tener uno si eso lo inventó el hombre mismo. O sea, la mente del hombre es más grande que ese disco duro. Mucho más rápida también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted de su boca sale, es que yo soy de mi imagen y yo no puedo cambiar. Ya se maldijo, porque su mente ya lo creyó. Entonces su mente, cada que le da la gana, se pone de mal genio, porque como usted le dijo ya, que esa es su naturaleza. Entonces, uno no se puede maldecir con las palabras que salen de su propia boca. No encarne la propia maldad, no encarne su propia maldición. Cuando usted le dice a otra persona, es que usted es... y le dice cualquier cosa, la está maldiciendo, porque usted está diciendo a esa persona algo que si esa persona está actuando así, eso no quiere decir que esa persona es así. ¿Acaso nos olvidamos de que nosotros no estamos luchando entre carne y sangre solamente, sino con los espíritus que hay en el aire, y que los espíritus que hay en el aire hablan a través de nosotros también y se expresan a través de nosotros, a través de nuestros hermanos? Entonces nunca acuse a otra persona de que es lo que está representando, porque es al contrario. Usted por dentro ore para que lo que está actuando a través de su hermano, que es malo, se vaya y lo deje libre, para que lo bueno se exprese a través de él. Es muy diferente eso, porque entonces nosotros tenemos conciencia del amor. Pero mire lo que el diablo hace. Usted está bien tranquilito y coge un hermano suyo con el que usted se ve todos los días, con el que usted trabaja, o es su esposo, o es su esposa, o es su hermano, alguien con quien usted vive, su mamá, y llega y a través de esa persona querida le dice una cosa odiosa. Usted, si se vuelve primitivo, elemental, pandillero, cuchillero, gamín, ¿qué hace? Reacciona contra eso. ¿Sí o no? Porque reaccionó como un perro. Pero mire, eso es el animal salvaje en nosotros, una bestia inmunda. ¿Qué hace el Hijo de Dios? El que ama, el que es de Cristo, el que tiene un Cristo resucitado. Inmediatamente se recoge por dentro y dice, apártate de mí, Satanás, que estás hablando a través de mi hermano. Déjalo libre. Ese no es un hijo tuyo, ese es hijo de Dios, y yo lo conozco. Ese es un hijo de Dios. Vete y no responda a ese tipo de ataque. No se ponga a pelear, no se ponga a discutir, no se ponga a saltar, no se ofenda. Porque hay gente que no dice nada, pero se esconde en un cuarto todo el día a hacer mala cara y a botar odio desde una esquina. Igual, ¿ustedes han visto que hay perros que hacen eso? Que ya no vuelven a comer y si usted acerca lo muerden y lo ladran porque no les dio lo que quisiera. Puro animal, un perro. Los perros hacen eso. Por eso no seamos perros, no seamos bestias, seamos hijos de Dios. Cada vez que usted esté de mal genio por allá, botándole malas cosas a los hermanos, que está bravo con ellos, cada vez que usted ponga a pelear con otro por lo que dijo, que no le gustó, acuérdese de esta palabra, perro. Eso es lo que es usted, un perro. Entonces, Dios no nos creó como perros. Dios nos creó como hijos de Dios que van a ser ángeles. Y un ángel no se hace por vivir en la naturaleza del perro. Por eso tenemos que dejar la pandilla, el cuchillo,
la lengua del perro, todo eso tenemos que dejarlo y volvernos hijos de Dios, amantes del amor, vivir en la gracia del perdón, la misericordia, la compasión. Eso es lo más importante. Y esa sanación de corazón se consigue acá con el Señor. Esa sanación de corazón se consigue acá con Jesús. Jesús nos sana, Jesús nos rehabilita, Jesús nos reconstruye. Él nos vuelve a hacer, porque Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo. Mire, si uno puede llevar un carro todo roto y se lo reconstruyen, que es una cosa material que se acaba de todas maneras después, ¿ustedes creen que Dios, que lo hizo todo y que todo lo puede, no nos puede reparar a nosotros? Pero claro que lo puede, y lo hace en un instante. Él no necesita un mes como necesita un mecánico para reparar una máquina. No, ni un médico para remendar el hígado a uno. No, Dios lo hace instantáneamente, y confiemos en eso. Él ha resucitado. Jesús está vivo y está entre nosotros en esta mañana. Pero el Señor no quiere mediocridades. El Señor no quiere hipocresía. El Señor no quiere fariseos. El Señor quiere santos. Pero el santo no se hace en la tierra en la plenitud de la materia. El santo se hace en el momento de dejar la materia para entrar al cielo. Por lo tanto, vivamos como santos en un camino de santidad para que un día podamos llegar a ser santos de Dios eternamente. Y eso es lo que el Señor nos pide en esta mañana. Esa es la reflexión, limpiar todas estas asperezas del corazón y llevar al Señor todas las cosas que tenemos que cambiar antes de comulgar. No las hagamos después. Esto no puede evitar la comunión, pero sí puede evitar que uno pueda venir a comulgar en un mal estado. Pero venir ante el Señor a decirle todo lo que tenga que decirle antes de recibir su cuerpo. Es muy importante que le hagamos una revisión a eso. Yo les voy a leer del Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículo 3, para cerrar esta reflexión sobre la resurrección de Jesús, la realidad espiritual de un Cristo vivo, la realidad espiritual del amor. Estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en particular y le dijeron: dinos cuándo sucederá esto y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis. Todo esto debe venir, pero no es todavía el fin. Pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá en diversos sitios hambres, pestes y terremotos, y todo esto el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y por mí seréis odiados de todos los pueblos. Muchos desfallecerán y unos a otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y con el crecer de la maldad se enfriará la caridad de muchos. El que persevere hasta el fin se salvará, y este evangelio del reino se predicará en toda la tierra como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por darnos esta reflexión. Le pedimos al Señor misericordia para que en esta comunión que ya viene nuestro corazón se transforme en todo lo que debe ser transformado. Amén.